La asambleísta Viviana Veloz protagonizó una de las intervenciones más contundentes de la presente legislatura al arremeter directamente contra Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura. Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, Veloz no solo cuestionó la legitimidad de Godoy en su cargo, sino que lo vinculó directamente con sectores oscuros, calificándolo como el abogado de narcotraficantes y exigiendo su destitución inmediata mediante un proceso de juicio que, según sus palabras, nace de una profunda indignación ciudadana. Vamos a ver el video. Gracias, presidente. Precisamente en la sesión anterior, cuando se abocó y se dio paso a este proceso de enjuiciamiento político aquí en la Comisión de Fiscalización, nosotros dejamos sentados que no se tenía que recurrir al COJET como norma supletoria y allí mencioné lo que hoy, que no intenten hacer lo que hizo la ex ministra Mónica Palencia en la Comisión de Fiscalización cuando quería también que apliquen el COJET. Eso número uno. Número dos, sobre la prueba nueva. En el juicio político que le presentaron al consejero Albán, calificaron sin ninguna conducencia, pertinencia o utilidad pruebas nuevas, porque allí había un objetivo que era claro, destituir a un funcionario que fue incómodo para el poder dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tercero, este no es un juicio político de la oposición, este juicio político nace de la indignación ciudadana. Este juicio político es ciudadano. Este juicio político es de los más de 80% de ecuatorianos que en este momento rechazan que un abogado de narcotraficantes esté sentado en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Por eso es este juicio político. Es fruto de la indignación ciudadana. Y ojalá este juicio político se hubiese presentado en conjunto con todos los representantes de la legislatura, no solamente con los asambleístas de la Revolución Ciudadana, sino también con los asambleístas de ADN, con los asambleístas del PCC, de Pachacuti, de todas las fuerzas políticas, porque creo que todos debemos luchar para que exista independencia judicial y se acaben las presiones a los jueces, porque quienes terminan pagando las consecuencias de tener funcionarios como el señor Mario Godoy es la gente que se enfrenta a no tener seguridad jurídica, debido proceso, tutela judicial efectiva y una justicia imparcial y expedita. Esos son los riesgos, aparte de poner en riesgo la seguridad del Estado y la paz de las familias ecuatorianas, porque cuando se quiere presionar para dejar en libertad y para también blindar los bienes de un narcotraficante, se está poniendo en riesgo la seguridad del Estado. Y mencionaba esto porque quiero que quede claro, es fruto de la indignación ciudadana. Sobre lo otro, ya mi compañero Franklin Samaniego también va a ir respondiendo el resto de cuestionamientos y finalmente, en este momento, la comisión está cometiendo un grave error, está prejuzgando y ustedes tienen que mantener la imparcialidad, tanto en la mesa legislativa como en los medios de comunicación. Los jueces, a nivel jurisdiccional, se pronuncian a través de las sentencias. Ustedes, que son jueces políticos y que analizan todos estos temas con carácter subjetivo, no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional, también deben mantener ese sentido de imparcialidad y prejuzgar incluso que debimos de haber conocido los hechos antes de anunciar la prueba o el cometimiento de estas infracciones. Están demostrando que hay una balanza inclinada a un sector y no manteniendo esta imparcialidad que tantas veces estoy mencionando y que es uno de los principios también que rigen dentro de la vía judicial. Señor presidente, muchísimas gracias. Me voy a referir en forma expresa a lo señalado en relación a la fundamentación de la prueba que hemos presentado en virtud de lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecida en el artículo 79 que habla sobre, nuevamente, salvo que a la fecha de la presentación de la solicitud no se contaba con la prueba o no se la conocía. Es falso, de falsedad absoluta, que no haya justificación. Me voy a dar lectura, solo 3 párrafos
del escrito de prueba ASAN 0011-2026 de 30 de enero del año 2026. Y me voy a referir a la parte pertinente que dice: cuando se hace la narración de los hechos en el caso de la abogada Samantha Nicole Lozada Zambrano, exdirectora del Consejo de la Judicatura de Orellana, señalamos un link que se publica el 6 de enero del año 2026 y adicionalmente señalamos, en forma expresa, abro comillas, los hechos mencionados por la exfuncionaria se enmarcan en el incumplimiento de funciones detalladas en el apartado 5.1.2 de la solicitud de juicio político, pues pese a las denuncias realizadas en contra de abogados, jueces y fiscales de la provincia de Orellana, no se adoptaron las medidas sancionatorias correspondientes, señalándose hechos concretos. Además, en instancias de apelación se revocaron sanciones que ella misma impuso por malas prácticas profesionales. Dicha conducta, como otras pruebas de los diferentes casos que se establecen en este escrito, también se subsumen al cumplimiento de lo señalado en el numeral 5.1.3 de la solicitud de juicio político, ya que el señor Mario Fabricio Godoy Naranjo, como presidente del Consejo de la Judicatura, incumplió de forma grave y manifiesta los numerales 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República al desatender sus funciones esenciales de dirigir procesos de sanción a servidores judiciales con criterios públicos y motivados, así como velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. Y puedo seguir leyendo toda la justificación que se plantea en relación a la motivación de estas pruebas que pedimos que se incorporen. Por eso digo que es falso, de falsedad absoluta, que no exista motivación. Y lo otro, nos han dicho también que por el tiempo que debíamos haber tenido la información que supuestamente ya se la había conocido, que no la conocíamos, por eso lo estamos pidiendo. Estoy pidiendo el informe de protección de operadores de justicia que combaten el crimen organizado del Ecuador, Observatorio de Derechos y Justicia, que hace un análisis de todo este tema, vuelvo a insistir, publicado el 26 de enero del año 2026. Si los hechos o los temas que ustedes están planteando como justificación para no incorporar se refiere a conocerse o que no hayamos conocido, o por cronología, como están planteando en otro caso, para incorporar cierta prueba, ¿por qué no se la ha revisado en forma detallada? Por eso decía que al momento de emitir el informe, el señor asesor lo que hizo es coger la directriz que tenía en forma general, plantear y justificar. Estoy demostrando en forma expresa que, por ejemplo, este documento, que para nosotros es de suma importancia, que habla de los casos del señor juez Serrano, que habla del caso de Nubia Vera, que hace un detalle y un análisis de la investigación con 147 o 49 jueces en 23 provincias, que es sumamente importante, que es muy decidor como prueba, lamentablemente no se le incorpora, pese a lo que señalo, que fue publicado el 26 de enero del año 2026. No sé si tenemos una varita mágica o podemos nuevamente aplicar el tema del influjo psíquico para prever ingresando nuestra solicitud con fecha anterior y luego esperar e incorporar esta prueba con antelación cuando no la conocíamos o no sabíamos que iba a publicarse este documento. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Asambleísta Luis Fernando Molina. Señor presidente, señoras, señores miembros de la comisión, señoras y señores legisladores interpelantes. Creo que el rol que tenemos quienes estamos aquí con voz pero sin voto es precisamente de encontrar elementos que permitan orientar y conducir el juicio político con elementos que además son importantes en la medida en la que este proceso debe garantizar el debido, valga la redundancia, las garantías del debido proceso. Y yo aquí me voy a referir a 3 puntos. El primer punto, señor presidente, señoras y señores miembros de la comisión, creo que es necesario sentar las bases de lo que en principio se conoce como seguridad jurídica. Seguridad jurídica para saber cuál es la norma previa que va a regir a este juicio político. La asambleísta Tapia decía que si es merengue o no es merengue, yo también quisiera saber si es merengue o no es merengue, porque resulta que esta comisión también tiene antecedentes de legislaturas anteriores. Entonces no es que comenzamos a inventarnos las reglas conforme inicia una legislatura. Y me permito recordarles que en el caso del juicio político
al ex consejero Gonzalo Albán, destituido por el Pleno de la Asamblea Nacional, se solicitaron pruebas nuevas, se incorporaron pruebas nuevas e incluso causales que no estaban previstas en la solicitud de juicio político inicial. Por lo tanto, hay antecedentes de sobra, más allá de la ilegalidad que puedo tener sobre el tema del debido proceso en el juicio político del ex consejero Albán, de que las pruebas nuevas caben dentro de ello y que no pueden ser utilizadas discrecionalmente por los miembros de la comisión, con el debido respeto, con un cálculo de aceptar o no las pruebas o las solicitudes que presentan los interpelantes. Entonces, base de la seguridad jurídica, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en ese sentido. A ver, las pruebas nuevas tienen una base legal, tienen condiciones establecidas, desarrollo jurisprudencial, porque no solo hay que revisar la ley, pues también hay que revisar las sentencias de Corte Constitucional, que ha determinado, y este va a mi segundo punto, la división entre dos elementos fundamentales: los principios aplicables para la admisibilidad de la prueba y los principios aplicables para la valoración de la prueba. Una cosa es el momento procesal en que admitimos la prueba y otra en que la valoramos. Y esto se está incumpliendo precisamente en esta comisión porque, insisto, estamos aplicando principios de valoración de prueba cuando lo lógico es aplicar el tema de la admisibilidad. Y ahí va el segundo punto de la seguridad jurídica también, que tiene que ver con determinar en este momento si es que el Código Orgánico General de Procesos es o no aplicable al presente juicio político. Porque si es que vamos a modificar, que no estoy de acuerdo, que se aplique el Código Orgánico General de Procesos, entonces no solo hay que leer, asambleísta Tapia, el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos. Hay que leerle entonces también al artículo 161, 162 y 163. Artículo 161, que establece lo que es la conducencia de la prueba. Y dice que la conducencia hace referencia y amplía, porque no solo debe haber una referencia directa, como ustedes pretenden, para descalificar las pruebas nuevas solicitadas, sino que la referencia debe ser directa o indirectamente de los hechos o circunstancias controvertidos. Por lo tanto, bajo el supuesto no consentido de que apliquemos el Código Orgánico General de Procesos, de hecho la conducencia tiene que llevar a determinar si la prueba nueva tiene referencia directa o indirecta. Y el momento en que aplicamos los criterios de referencia indirecta, evidentemente estas pruebas van a pasar el filtro de la conducencia. Otro de los temas importantes que tiene que ver es el tema de la conexidad. De acuerdo a jurisprudencia de la Corte Constitucional, en los casos de juicio político, se ha establecido que la conducencia no viene sobre la legalidad, sino respecto de dos criterios fundamentales: la legitimidad y la conexidad de los hechos. Y en esto quiero hacer referencia al caso de la exdirectora Samantha Lozada, porque dentro del incumplimiento de funciones se hace referencia a los hechos de la exdirectora Samantha Lozada. De hecho, la prueba nueva lo que hace es básicamente ampliar precisamente la información de un hecho que es parte del juicio político, que tiene conexidad y que debe ser ventilado aquí. Pero creo que también hay que tener en consideración, por si se nos olvida, que la denuncia de la señora Lozada se da el 6 de enero del 2026. Además se da en circunstancias en que tuvo que solicitar protección especial en un tercer país porque su vida corría peligro. Por lo tanto, tanto en las entrevistas, declaraciones del 6 de enero del 2026, fecha posterior a la presentación del juicio político, hace público este documento. Por eso la conducencia no puede verse desde el punto de vista cronológico, sino desde el momento en que los hechos se hacen públicos. Y para esto existe también información a través de un hecho público que, aplicando el COGEP, todos lo podemos verificar, que Human Rights Watch dio fe que tuvo que solicitar
en un tercer estado protección. Y que una vez en ese tercer estado decidió hacer público los hechos que motivaron su salida del país. Por lo tanto, la cronología no es la verdad real como nos enseñan en el derecho, sino es la verdad procesal, de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos. ¿Y cuál es la verdad procesal? El orden cronológico en que los hechos se hacen públicos. Y como los hechos se hicieron públicos posterior a la presentación del juicio político, no hay a dónde más establecer una línea de conexidad, de conducencia y sobre todo también de pertinencia de lo que significa estos que son elementos que van a permitir a la comisión, a los interpelantes e incluso al interpelado en el ejercicio de la defensa poder referirse a todos los hechos con absoluta suficiencia para que se tome una decisión. Me permito también ya con esto finalizar que al final de todo, y yo quiero hacer énfasis en esto, sí creo que es importante definir cuáles van a ser las reglas del juego. Porque en el caso del ex consejero Albán, recordaremos que el juicio político fue presentado por el bloque de ADN. Entonces ustedes tienen los elementos necesarios para poder revisar cuáles son los antecedentes que ustedes utilizaron para el ex consejero Albán y aplicarlo por principio de seguridad jurídica en esta comisión. En conclusión, la arremetida de Viviana Veloz contra Mario Godoy marca un punto de no retorno en la pugna por el control del sistema de justicia en Ecuador. Más allá de las alianzas partidistas, este enfrentamiento pone de relieve la fragilidad de las instituciones frente a la influencia del crimen organizado. El éxito o fracaso del juicio político contra Godoy no solo definirá el futuro del Consejo de la Judicatura, sino que también será una prueba de fuego para la Asamblea Nacional en su capacidad de responder a una ciudadanía que exige por encima de todo transparencia y justicia imparcial. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete ya. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.